muy temprano sobre la controversia constitucional que presentó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sobre el acuerdo del pasado 11 de mayo en el que se busca reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, un acuerdo que, digamos, desde el gobierno federal se ha explicado como pues como un elemento de implementación de la reforma constitucional que se hizo para la creación de la Guardia Nacional. Y le agradezco mucho a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte nuevamente. Muy bien, Pascal, muchísimas gracias a ti por la invitación de nueva cuenta a tu programa. Bueno, esta controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte, ¿qué posibilidades de éxito le ves? Bueno, mira, yo creo que es un documento muy sólido. La verdad, he tenido oportunidad de leerlo con atención, en el cual ejerce una facultad especial la presidenta de la Cámara, que se le otorga el reglamento de la propia Cámara de Diputados. Y si, digamos, para el auditorio que no necesariamente es experto en materia jurídica, hay dos vías por las cuales los órganos legislativos pueden controvertir normas generales ante la Suprema Corte de Justicia. Una son las llamadas acciones de inconstitucionalidad, que normalmente se presentan en contra de leyes, por minorías legislativas, por comisiones de derechos humanos, en fin, una serie de actores que se requiere, de hecho, de un número de legisladores para poder encauzarla. En este caso, la vía es una vía distinta. Lo que está contrometiendo la presidenta de la Cámara de Diputados es que el acuerdo presidencial no es un acuerdo que desarrolle bien los principios que exige la Constitución para tomar la decisión que se tomó, que no está sustentado en un plan de implementación de la Guardia Nacional, como la propia Constitución exige, que no se justifica por qué el plazo por el que se decide que las Fuerzas Armadas realicen de tareas de seguridad pública serán los siguientes 5 años del gobierno, es decir, no se argumenta cuál es la situación extraordinaria que justifica eso, no se subordina las Fuerzas Armadas, como establece la Constitución, a autoridades civiles, no serán supervisadas por órganos externos a las propias Fuerzas Armadas en la realización de estas tareas. En fin, no hay un desarrollo de los supuestos constitucionales en el acuerdo presidencial. Y lo que dice la presidenta de la Cámara, que yo creo que tiene razón, es que ese desarrollo no le toca al Ejecutivo, sino debería de tocar al Legislativo. Y en ese sentido lo que está alegando es que el Ejecutivo invadió las funciones del Legislativo, es decir, que lo que en el acuerdo mal y digamos de una manera muy breve se plantea, le tocaba plantearlo bien y de manera desarrollada, en todo caso, al Congreso de la Unión y no al Poder Ejecutivo. Y creo que es un punto muy atinado, es decir, por la naturaleza de la decisión, por las implicaciones que tiene para la vida de todas y todos y para la vida de la propia República Constitucional, digamos, la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por un periodo tan prolongado de tiempo. Bueno, pues el órgano legislativo debe de pronunciarse, entre otras cosas porque es la instancia que cuenta con la representación democrática de toda la población y de la pluralidad de visiones del país, y no el Ejecutivo, que sin dejar de ser un funcionario de enorme relevancia en un Estado presidencial como el nuestro, pues no tiene la representación con la que cuenta, la representación plural con la que cuenta el órgano legislativo. Oye, ¿y qué efecto? Que es interesante. ¿Qué efecto tendría si pues la Suprema Corte le da la razón a la presidenta de la Cámara de Diputados? Mira, la primera finalidad, entiendo, es declarar inconstitucional el acuerdo presidencial, es decir, la instrucción que el presidente emitió quedaría sin efectos. Eso no quiere decir que el transitorio de la propia Constitución, que es del que se intenta anclar este acuerdo presidencial, pierda fuerza. Lo que sí es que tendría que emitirse otro acto, que en este caso sería, según la propuesta de la presidenta de la Cámara, un acto legislativo en el cual se explique muy bien qué quiere decir extraordinaria y cuál es la situación extraordinaria en la que estamos. ¿Cómo se va a subordinar a las fuerzas civiles? ¿Quién la va a fiscalizar esta intervención de las Fuerzas Armadas y con qué reglas se va a fiscalizar?
¿Cómo se va a regular? Porque no hay regulación alguna en el acuerdo presidencial y la Constitución obliga que esa intervención se regule. Y algo muy importante, Pascal, lo que dice la Constitución es que el eventual uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad solo tendrá lugar en tanto se implementa la Guardia Nacional. Es decir, tiene que haber también públicamente explicado un plan de implementación de la Guardia Nacional. Es decir, lo que la Constitución contempla, que no podemos discutir, estamos de acuerdo, ¿no? Pero ya esa es otra discusión, es que si se va a recurrir a las Fuerzas Armadas es porque se está implementando la Guardia Nacional, no en sustitución de la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional debe de seguir existiendo, se debe de seguir implementando, y en tanto eso se logra, entonces eventualmente el Ejecutivo podría disponer de las Fuerzas Armadas. Y lo que vimos es que pues no sucedió. Bueno, valdría la pena recordar que estos adjetivos de extraordinario, subordinado, fiscalizado vienen de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, mira, vienen de una sentencia de la Corte Interamericana. De una sentencia, perdón, sí. Además, el caso Alvarado, ¿no? Y también, obviamente, provienen de otras sentencias y otros posicionamientos en este mismo tema en otros países de la propia Corte Interamericana. Y son principios que son obligatorios para el Estado mexicano, o sea, no son indicativos, no son orientativos, ¿no? Sí. El Estado mexicano forma parte del sistema interamericano, la Corte tiene competencia en el Estado mexicano, las decisiones de la Corte son vinculatorias para las autoridades del Estado mexicano, y en ese sentido, estas son normas vigentes en México. De hecho, la propia reforma con la que se crea la Guardia Nacional traslada estos mismos principios al texto de nuestra Constitución. Los abogados diríamos que son normas convencionales, porque vienen del derecho internacional, y constitucionales, porque están en la Constitución. Es decir, son obligatorias para todas las autoridades del Estado en primerísimo nivel. Y lo que el presidente hizo al emitir su acuerdo fue simplemente enunciarlos y no desarrollarlos ni explicar cómo los haría efectivos. Y de acuerdo. Lo que necesitamos es que sean efectivos, y es el reclamo, yo diría que es el reclamo medular de la presidenta de la Cámara. Y luego hay algo interesante, pues, ayer se suma también, que no lo habíamos escuchado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se coloca del lado de la presidenta de la Cámara. Sí, eso está muy interesante. Bueno, vamos a dar seguimiento, Pedro, a esta controversia, y si tú nos permites, pues te estaremos molestando nuevamente. Con mucho gusto y muy buenos días. Gracias, Pedro Salazar Ugarte, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Son las